Bien, ahora vamos continuando un poco con lo anterior. Estamos en la página 4 de lo que yo les he dado a ustedes. Al final aparece qué es un triángulo. Bueno, un triángulo en realidad es lo que se llama un polígono de 3 lados, y la notación que se tiene para el tema de los vértices es justamente con letras mayúsculas, por ejemplo A, B, C o cualquier otro tipo de letras, pero que sea en mayúsculas. Y los lados se ponen en letras minúsculas y se lo menciona en el lado opuesto al ángulo. A ver si me entienden. Yo tengo un triángulo cualquiera, y yo lo menciono al triángulo como A, B y C. Si este vértice, que respondería al ángulo A, el lado de este opuesto a este vértice es este, entonces a este lado lo voy a llamar A minúscula, al lado contrario lo llamo B minúscula, al lado contrario del C lo llamo con C minúscula. Es decir, lo hacemos con mayúsculas y con minúsculas dependiendo si se trata de vértice o si se trata de lado. Bueno, ¿cuáles son las características o las propiedades más importantes de los triángulos? Bueno, van a ver, acá no se notan mucho porque es impresión en blanco y negro y bueno, y esto, el dibujo está a color, pero la suma de los ángulos interiores de un triángulo, es decir, los que están dentro, siempre van a dar 180 grados. Es decir, que yo acá les debería colocar que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe sumar 180 grados. Ahora, la otra propiedad es que la suma de los ángulos exteriores da 360 grados. Bueno, pero ¿cuál es el ángulo exterior de un triángulo? Es decir, no confundamos que si yo tengo el triángulo, digamos, bueno, el ángulo exterior es todo este. No, en realidad es, si nosotros continuamos a una cualquiera de las dos, no importa cuál, este es mi ángulo interior, pero este es mi ángulo exterior, es decir, lo que le falta para llegar a 180 grados. Bien, lo que le falta para llegar a 180 grados, es decir, el ángulo exterior acá lo podría marcar de esta manera. Este es el ángulo exterior. ¿Y este cuál sería el ángulo exterior? Y marquémoslo así. Lo podemos marcar también de la otra manera, pero básicamente esos serían los ángulos exteriores. La suma de los ángulos exteriores, la suma de los ángulos exteriores del triángulo deben dar 360 grados. Y después tenemos una tercera propiedad también, que es que justamente un ángulo exterior va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores, opuesto al ángulo que corresponde, bien, al ángulo interior que le corresponde a este exterior. O sea que este exterior, los dos ángulos distintos al ángulo interno serían este y este. Entonces, si sumo estos dos, me va a dar el valor de ese ángulo exterior. Bien, ¿cómo se clasifican los triángulos? La clasificación, creo que esa la conocemos todos, que es fácilmente, justamente cuando es el equilátero, el isósceles y el escaleno, donde nosotros muchas veces lo aprendimos en la primaria como decir aquel que tiene el equilátero, los 3 lados iguales. Acá nosotros decimos matemáticamente se tiene que decir que son los 3 lados congruentes. El isósceles, que tiene 2 lados iguales y uno desigual, o 2 lados congruentes y uno desigual, y el escaleno cuando tienen los 3 ángulos desiguales. Bien, eso sería básicamente en esa clasificación. También tenemos otro tipo de clasificación, que sería cuando los clasificamos no solo por sus lados, sino cuando los clasificamos por sus ángulos. Por sus ángulos lo podemos llamar como acutángulo, es decir, estos son por lados. Y por ángulos serían el acutángulo, el rectángulo,
y el obtusángulo. Más o menos la palabra le está diciendo, porque acá por eso lo vemos con ángulo. Acutángulo sería aquel que tiene sus tres ángulos agudos. Bien, el rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto y el obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Bien, o sea que si vemos un triángulo obtusángulo, que podría ser, qué sé yo, de este estilo, acá tenemos un ángulo obtuso, pero acá tenemos dos ángulos agudos, pero en realidad el acutángulo tiene que tener los tres ángulos agudos. Entonces, básicamente, nosotros estamos aquí hablando de que al tener un ángulo obtuso es un obtusángulo. Lo mismo pasa con el rectángulo. Bien, no me acuerdo qué es lo que seguía. Bueno, ¿cuál es el perímetro de un triángulo? El perímetro de un triángulo es básicamente la suma de sus lados, no tiene otra cosa. ¿Cuál es la superficie del triángulo? Bueno, la superficie del triángulo, en realidad, se los puedo decir de esta manera, es igual a la base por la altura del triángulo dividido 2. Y ustedes se preguntarán a lo mejor por qué. Bueno, si nosotros vemos un rectángulo, el rectángulo tiene su superficie como base por altura. Pero si nosotros trazamos una diagonal en el rectángulo, me quedan dos triángulos. Eso significa que la superficie de cada uno de los triángulos va a ser dividido 2. Bueno, básicamente esta sería la forma de por qué la superficie del triángulo es base por altura sobre 2. Creo que acá tienen algún ejemplito como para que más o menos se den cuenta y está analizado ese ejemplo. Bueno, cuando nosotros tenemos que ver sobre cuándo son los triángulos, la existencia, dice, de triángulos semejantes, es decir, cuando hablamos de triángulos semejantes, por ahí podemos hacer referencia un poco a esta situación. Observen que el triángulo es semejante en un sentido de que yo podría tener un triángulo formado por A, B y C, y si trazamos una línea acá, puedo poner D y E. ¿Qué significa esto? Que este triángulo grandote, el ABC, es semejante a este triángulo, es decir, el triángulo ABC es semejante al triángulo ADE. Entonces, eso cuando hablamos de la semejanza. Este símbolo es un símbolo de semejante. Entonces acá podemos decir que los triángulos son semejantes. Bien, ¿cómo podemos determinarlo? Bueno, hay muchas maneras para poder determinar, es decir, cuál sería el criterio de la semejanza de los triángulos. Bueno, puede ser ángulo, ángulo, lado, ángulo, lado, 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 lado o lado, lado y ángulo. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si tenemos que los triángulos, dos triángulos son semejantes si dos ángulos respectivamente iguales son congruentes. Bueno, acá no se nota mucho, pero lo podríamos ver. Yo no sé si acá tiene dibujado otro triángulo, pero bueno, no importa. Veámoslo así, como el triángulo, ese triángulo, y voy a tratar de que dibujemos lo más grande, el triángulo este, donde nosotros podríamos decir que el triángulo este lo podríamos llamar, lo tiene llamado como ABC, D, E y F. Entonces nosotros podemos, cuando es ángulo, ángulo, que por ejemplo el ángulo A sea semejante al ángulo D, es decir, no semejante, congruente. Sean congruentes, básicamente muchas veces si lo vemos en valores numéricos, vamos a decir que son iguales, pero bueno, son congruentes. Entonces, si esos dos ángulos son congruentes, se dice que estos triángulos, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Bien, el otro criterio era que se usaba era el de lado, ángulo, lado, es decir, este que tenemos acá. ¿Qué significa? Que van a ser semejantes los dos si tienen dos lados proporcionales e igual el ángulo comprendido entre ellos. Bien, es decir,
que en este caso, por ejemplo, este lado con este lado es proporcional a este lado con este lado. ¿Qué significa proporcional? ¿Qué sé yo? Si este vale 3, este valdrá 6. Si este vale 2, este valdrá 4. Entonces son proporcionales, tienen la misma proporción. Los dos estarían multiplicados por 2 básicamente. Y el ángulo que tienen es el mismo, se dice que son semejantes. Ahora cuando hablamos de lado, lado y lado, es decir, que este lado es proporcional con este lado es proporcional con este lado y este lado es proporcional con este lado, se dice que también que son congruentes. Y el último sería cuando hablamos de lado, 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 ángulo, que dos triángulos son semejantes y tienen dos lados proporcionales y el ángulo opuesto al mayor de ellos son respectivamente iguales. Me equivoqué acá, el lado, ángulo, lado. Este es para cuando el ángulo comprendido entre ellos, en cambio en este caso es para que este lado y este lado son semejantes si tienen los dos lados proporcionales y el ángulo opuesto al mayor de ellos son respectivamente iguales. Bien, acá tienen una serie de ejemplos en las cuales van a poder irlo resolviendo y más o menos se van a ir dando cuenta, aunque están dadas un poco las respuestas. Bien, polígono. Entonces, polígono lo vemos en todo caso en otro video.